Allá por 1968, los periódicos de la ciudad de Talca y Santiago descubrieron una meseta misteriosa en las alturas andinas, en lo profundo de la región de Maule, en el centro sur de Chile. La meseta, conocida como el enladrillado, debido a su forma y simetría particulares, provocó reacciones inmediatas, tanto de la comunidad científica y del público en general. ¿Por qué?, uno se pregunta. El enladrillado comprende más de 200 bloques de piedra megalíticos, pero nadie sabe cómo o por qué existen. Según la historiografía ortodoxa, las culturas prehispánicas de los Andes del Sur no hicieron construcciones megalíticas. Entonces, ¿a qué cultura o civilización pertenecería el enladrillado? ¿Cuándo fue construido? ¿Qué herramientas se utilizaron en su construcción? ¿Cuál es su propósito? Los de la comunidad académica, como era de esperar, determinaron que los bloques de piedra que están en la meseta son el resultado del hielo glacial, formando las piedras de tal manera en ángulos de 90 grados de los bloques que lo caracterizan son sorprendentemente evidentes. En 1964, una expedición arqueológica de la Universidad de Chile desarrolló una investigación de campo en los Altos de Vilches que cubrió la meseta. Sin embargo, no hubo mención significativa del enladrillado. Una segunda investigación de campo arqueológica tomó lugar en 1969. Durante mucho tiempo, ni crónica ni etnohistórica, las fuentes presentaron cualquier referencia a este lugar. Sorprendentemente, no se encuentra ninguna mención, ya sea en los principales libros sobre las culturas precolombinas de Chile, como Los aborígenes de Chile, 1882, de José Toribio Medina, Chile prehispánico, en 1929 de Tomás Guevara, Mi prehistoria chilena, de 1936, de Ricardo E. Lachmann. Es posible que un sitio con evidentes características antrópicas no generara la debida atención de los arqueólogos, antropólogos e historiadores. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Se entiende la falta de interés y la omisión? Quizá la razón se encuentra en el hecho de que antes de que los indígenas hubo otro grupo en Chile y en las Américas que no encaja con la historia convencional. El enladrillado se encuentra a unos 2.184 metros sobre el nivel del mar en la Reserva Nacional Altos del Icay, en la región del Maule, en el sur de Chile. La meseta tiene una peculiar forma triangular de aproximadamente 330 metros por 170 metros por 249 metros, puesta por más de 230 piedras en bloques. Desde su descubrimiento en 1968, ha habido muchas interpretaciones sobre la meseta andina, de ser los restos de una civilización primitiva avanzada a una base ovni, como se informó en el mencionado periódico. La principal razón de la última afirmación es el avistamiento abundante de ovnis en la zona, con el apoyo de numerosos testigos y numerosos registros cinematográficos y fotográficos. Como de hecho, el enladrillado es probablemente uno de los puntos cruciales de ovnis más interesantes en el país. No obstante, ¿cómo podría ser posible que estos bloques de piedra de forma casi perfecta son el resultado de las fuerzas de la naturaleza? La explicación científica indica que la conformación de la meseta se originó por la acción del hielo sobre las rocas. En geología, la cronología que se encuentra en el lugar entre 0.5 millones y 1.7 millones de años. Sin embargo, los bloques de piedra cuadradas y rectangulares y su patrón de disposición refuta una causa natural de su conformación. Pero si el hielo es de hecho la razón de su formación, ¿por qué estas ubicaciones con estas características no han sido descubiertas en las Américas? Además del menhir, una especie de altar de piedra,
Se ha detectado que mide 1.55 metros de ancho y 1.40 de alto, así como 3 piedras con formaciones similares a las cabezas de los pájaros, aunque muy erosionada. Estas edificaciones están mirando al oeste, lo que sugeriría alguna posible conexión con la puesta de sol o en el Océano Pacífico. Además, hay al menos 4 monolitos en la meseta que pueden representar un patrón aún por determinar. Además, en la zona cercana, un petroglifo fue identificado en uno de los caminos que van a través del bosque. Se caracteriza por un círculo con un punto central que puede sugerir una naturaleza solar. Otro petroglifo es una cruz que presenta similitud con sus proporciones a la constelación de la Cruz del Sur. Pero quizá uno de los más extraordinarios descubrimientos en la zona es un mapa de piedra que representa el continente de América. En enero de 2005 se descubrió un bloque de piedra por el camino entre el Enladrillado y la Laguna del Alto, con la sorprendente y extraordinaria representación del continente americano. La representación es un bajorrelieve que en los términos geográficos comienza en América del Norte, donde se ve la costa, similar a las representaciones de hoy, un territorio más amplio en la península de Florida. El Golfo de California no aparece y el Golfo de México puede ser observado como parte de un continente con una masa más grande. Además, Cuba no aparece como una isla, sino como parte de la península de Florida, indicando niveles del mar más bajos. En América del Sur, las líneas costeras son bastante similares. Colombia, Venezuela, Guyana, la costa atlántica de Brasil, Uruguay, donde solo hay una pequeña diferencia en la boca del Río de la Plata en Argentina. Chile, aunque Tierra de Fuego no se separa del continente, y hay fiordos o islas de la Patagonia. La costa pacífica de América del Sur es bastante igual a los mapas actuales. Este mapa fue representado en un bloque de piedra con aproximadamente 1.5 metros de alto, 2.5 metros de largo y 20 centímetros en su parte más ancha. Pero ¿quiénes podrían ser los autores de esta representación cartográfica? ¿Cuándo y por qué fue hecho? ¿Qué conocimiento geográfico tenían los autores de este mapa? ¿Y por qué está en medio de las montañas andinas? Los hechos geográficos contenidos en este mapa lítico cubren la mayor parte del continente y muestra diferentes líneas costeras. La ausencia de Cuba como una isla y sin fiordos ni islas en la Patagonia. ¿Podría ser posible que el mapa fue diseñado antes del último diluvio global que tuvo lugar hace 12.900 años, según la cosmología glacial? 1913, de Hans Höbiger y Philipp Faut. Ciertamente, existe un gran misterio sobre la enigmática meseta del Enladrillado y esta extraordinaria representación de América. Una proximidad cronológica indirecta de su antigüedad fue datada por los arqueólogos Alberto Medina Rojas, Ruperto Vargas Díaz y Ciro Vergara Duplaquet al concluir la posible presencia humana alrededor del 12.000 a.C. durante el Pleistoceno en Vilches. Aunque el Enladrillado es un sitio arqueológico acertijo, el mapa es un enigma aún mayor porque podría ser la posible prueba de una cultura avanzada de la zona, una cultura que tenía conocimiento de todos o casi toda la geografía de las Américas y debido a la mayor representación de masa continental, la ausencia de islas principales y en algunas áreas diferentes líneas costeras, sugiere una antigüedad preglacial. También antes de la llegada de la inmigración asiática y la narrativa aceptada del poblado de las Américas. Además, e intrigantemente, el mapa de piedra del Enladrillado corresponde a un Molway o proyección cartográfica Hammer-Einthoff, esto es, una representación esférica del planeta. ¿Cuál es la antigüedad del Enladrillado? ¿Cuál era su función? ¿Es la base de una ciudad olvidada por el tiempo? ¿Fue un centro mágico religioso, un templo en las alturas de los Andes a la antigua? ¿Existe alguna conexión entre el Enladrillado y los avistamientos de ovnis o de la tradición de los araucanos? Si este sitio perteneciera a reconocidos grupos de Chile precolombinos en la región,
como los cazadores-recolectores de Pehuenche y Chiquillanes. ¿Por qué y cómo lo habrían construido? ¿Cuál fue su función en aquel tiempo? Algo no va bien con la reconstrucción de la historia de la época precolombina en Chile y por tanto también en las Américas. Algo no encaja con la teoría evolutiva y cronológica. Siguiendo la evidencia arqueológica, como las piedras tácitas de Cook Mark, piedras y herramientas de piedra, por ejemplo las desconcertantes piedras horadadas o donut stones, encontradas en Altos de Vilches, la antigüedad del enladrillado iría al menos hasta el Pleistoceno tardío, alrededor de 10.000 a.C. Las conclusiones a las que llegaron los arqueólogos en los Altos de Vilches puede definir importantes aspectos para comprender su cronología. Primero, la posibilidad de poblar antes el período posglacial, esto es, presencia humana del Pleistoceno encontrada en el cuarto estrato en Vilches, que da una de estas evidencias. En segundo lugar, la conclusión de los especialistas en relación a los habitantes de Altos de Vilches. No hay suficientes razones para considerar que el nivel cultural que se encuentra aquí pertenece a pueblos indígenas, pehuenches, rama de los mapuches. Entonces, si los habitantes de esta zona no fueran pehuenches, chiquillanes o mapuches, ¿quiénes eran? ¿Cuál fue su origen? ¿De dónde venían? La expansión del hielo en esta área delimitó un periodo ocupacional y la migración de este grupo y la llegada después de nuevos habitantes. El primer grupo es la cultura del cráneo dolicéfalo o paleoamericanos, como probado por el estudio desarrollado por el arqueólogo de la Universidad de Chile, Nelson Gaete, del cementerio ceremonial de Tutuquén, en la misma región del Maule, con una antigüedad de 10.570 años. El dolicocéfalo, o grupo de cráneos dolicoides, precedió al braquicéfalos, que caracterizaron a los pueblos indígenas. La ocupación y población de Chile precede a 10.000 a 12.000 años, como la quebrada de Maní en Iquique, el sitio minero de la quebrada de San Ramón en Antofagasta, el sitio Tagua Tagua en la región O'Higgins y Monteverde en Puerto Montt en el sur de Chile. Y fue no solo habitada por recolectores y cazadores, sino también por una civilización altamente desarrollada que presenció la gran catástrofe planetaria que tuvo lugar hace 12.900 años. Así los bloques de piedra del enladrillado, el menjí u obelisco, los petroglifos y algunas de las herramientas de piedra serían la evidencia de esta cultura preindígena. Esta es la razón por la que el historiador José Toribio Medina vislumbró en 1880 que habría que hacer descubrimientos de sitios en diferentes lugares en Chile que van a mostrar evidencias irrefutables que confirmarán que hubo una raza más avanzada que la encontrada por los españoles en Chile antes de la llegada de los araunacos al país. Uno de los sitios más antiguos de América del Sur es la fascinante ciudad en ruinas de Tiahuanaco, Bolivia. Como lo explicaron los arqueólogos Arthur Poznański y Edmund Keys, Tiahuanaco fue un puerto marítimo que sucumbió durante la última gran catástrofe. Esta idea fue corroborada por la gran presencia de sedimentos marinos, así como los numerosos fósiles marinos encontrados en los alrededores de Tiahuanaco. Este megacataclismo ha sido conocido por los geólogos y arqueólogos modernos como el joven Dimas Impact o Clovis Comet, que tuvo lugar hace 12.900 años. Según los mitos y leyendas andinas, que luego fueron escritas por los españoles cronistas y misioneros, Tiahuanaco fue una ciudad construida por los viracochas, los héroes civilizadores de tiempos precolombinos que fueron referidos como dioses blancos. Al respecto, Gerd von Hassler ha escrito apropiadamente que estos dioses blancos eran de hecho hombres. Ellos pertenecían a una civilización avanzada que enfrentó una gran catástrofe cósmica y fueron obligados a luchar por su existencia durante la Edad de Piedra. Tenían habilidades y poderes y supieron expresar su cultura y desarrollo,
pero al mismo tiempo ellos eran muy pocos para crear una nueva cultura, una nueva civilización, en las condiciones que tuvieron que afrontar entonces. Los estudios geográficos y arqueológicos de los eruditos Arthur Poznański y Ralph Müller especulan que el primitivo Tiahuanaco fue fundado alrededor del 14.000 a.C., en la era prediluvial. No obstante, durante este tiempo, un sorprendente proceso geológico comenzó a tener lugar. Los Andes se elevaron en diferentes etapas sucesivas con una intensa actividad telúrica que también significó el surgimiento del área conocida hoy como el Altiplano o Sierra de los Andes. Se levantó a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, refiriéndose a la destrucción del primitivo Tiahuanaco. El etnólogo Belisario Díaz Romero explicó que el ingeniero sueco y geólogo Lorenz Sund estudió el altiplano andino, destacando que enormes masas de hielo llenaron los valles y áreas de las tierras altas durante la última edad del hielo, y es que el proceso de derretimiento de la zona causó grandes inundaciones. Esto fue consecutivo con acción y agua glacial y el posterior avance de la masa de hielo en los Andes, la causa del gran diluvio que destruyó Tiahuanaco. Quizá no sea probable que un fenómeno telúrico haya colapsado las megalíticas construcciones, sino más bien el fenómeno glaciar meteorológico que destruyó Tiahuanaco y obligó a sus habitantes primitivos a abandonarlo. De hecho, los mitos mundiales y fragmentarios, las leyendas, hablan del gran diluvio, un verdadero evento catastrófico que simplemente destruyó las culturas prediluviales y que originaron un cambio climático y la transformación de las zonas habitadas. Por tanto, es muy posible que los mismos fenómenos de Tiahuanaco hayan ocurrido en el enladrillado. Por tanto, ¿podría el enladrillado haber sido un puerto prediluvial también? Y al igual que el primitivo Tiahuanaco, los habitantes del enladrillado necesariamente tuvieron que emigrar para sobrevivir. Ellos eran los indios blancos, los descendientes de los míticos viracochas, los dioses blancos de las Américas, cuya población disminuyó considerablemente y se convirtió más tarde en un mito que fue transmitido a las culturas indígenas posteriores y cuya última descendencia fue presenciada por los conquistadores y cronistas españoles en todo el continente americano. Ciertamente, los vestigios del enladrillado son las silenciosas pruebas del destino cíclico de la humanidad.